es que el origen de la música fue creado desde antes de la creación del mundo. Y se remonta, si ustedes ven por ejemplo en Ezequiel 28, los primeros versículos, específicamente en el 13, pero en esa parte narra el estado de Satanás antes de su estado decaído, ¿no? Porque pues cuando él es ángel, llamado Lucifer, su puesto era la adoración, era lo que él hacía, él era por así decirlo, el director de la orquesta en los cielos. Él tenía un puesto de adoración. Es una forma, solamente estoy diciendo algo alegórico para que nos podamos dar a hacer a una idea, ¿no? No es que fuera director de orquesta, pero sí él era encargado de la adoración. Y antes de ser enviado con los ángeles y ser lanzado, él se encargaba precisamente de esa parte, y dice, o el texto dice exactamente que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hablando de Lucifer, fueron preparados allí. Entonces nos menciona la Biblia ese tamboril y esa flauta, y las dos cosas son instrumentos musicales, así que podemos concluir con eso que la música existió mucho antes de la creación del mundo, mucho antes de que nosotros fuéramos formados. Ya el Señor había creado la música y había generado que ésta tuviera un propósito. Hay otras citas que quiero compartir. Colosenses 1:16 al 17 dice: todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Así que concluimos que el origen del idioma universal, que es la música, porque la música también se puede interpretar no solamente como arte, sino también como ciencia, pero también como un idioma, es Dios mismo. Dios mismo genera esa sensación y esa adoración. Ahora, esto se mezcla con el propósito con el cual el ser humano fue creado. Nosotros fuimos creados con varios propósitos, pero el principal es adorar. Si ustedes miran, todos tenemos un tipo de adoración que lo enfocamos, algunos a la ciencia, otros a la tecnología, otros al trabajo, otros a las adicciones, pero siempre tenemos algo o alguien que nosotros adoramos. Puede ser un ser querido, puede ser la esposa, puede ser la familia, los hijos. Hay diferentes tipos de adoración. Y ahora, cuando hablamos de estos grupos étnicos que surgen, ellos ven que la tierra naturalmente da alimento, da fruto, que cuando el sol está hay luz, que cuando la noche viene de todas formas la luna alumbra, y todo esto para ellos es algo que es sobrenatural, y es su forma de comprender la vida, y ahí surge esa adoración o esa emanación de exaltación a esta obra sobrenatural. De la misma forma como fuimos creados, lo vemos en los grupos étnicos, en los grupos indígenas, en nuestros ancestros. De la misma forma ahora nosotros entendemos y podemos comprender a la luz de las escrituras hacia quién va enfocada nuestra adoración. Y es entonces cuando nosotros entendemos que ese idioma musical nos puede comunicar y nos genera emociones, pero también nos ayuda para expresar. Hay emociones que nosotros sentimos con la música, unas fuertes, otras de intimidad, otras que te dejan de rodillas, otras que no sabes por qué, pero te generan tal movimiento en tus emociones que lloras. Hay momentos donde podemos sentir la unción, hay momentos donde la gloria de Dios es tangible, porque Él se manifiesta donde está la adoración. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Ahora, cuando lo exaltamos a Él, pues más movemos las fibras de su corazón, y entonces en intimidad Él empieza a acercarse a nosotros. Y es lo que la Biblia dice: si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Y esa adoración es el medio por el cual nosotros podemos tener esa cercanía con Dios. Y es entonces cuando podemos ver qué tipo de adoradores Dios está buscando cuando habla en Juan 4:23. Dice que Dios quiere adoración, Dios demanda adoración, pero dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios está buscando esa adoración,
pero Él no quiere cualquier adoración. Aunque nosotros fuimos creados para adorar, Él nos dio también a nosotros libre albedrío de escoger si le queremos exaltar o no. Y Él quiere que las personas que le adoren lo hagan con conocimiento de causa, como dice la palabra de Dios. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás, pero dice que lo amarás con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que todo nuestro conocimiento exalte al Señor, que con toda nuestra comprensión entendamos que Él es lo más grande que tenemos y que lo adoremos, ¿no? Entonces podemos ver cómo era esa diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había posibilidad de acercarse a Dios. Podíamos adorarlo, podíamos exaltarlo, pero una sola persona una vez al año se podía acercar al lugar santísimo. Una vez el velo se rompe a través del sacrificio de Jesús en la cruz, ese velo se rompe y nos da entrada libre a ese lugar santísimo, y ya no tenemos que esperar una vez al año, ni que un sacerdote o un sumo sacerdote sea el que dirija esa exaltación o esa honra al Señor, ¿no? Ahora todos nos podemos acercar confiadamente a Él, podemos adorarlo, podemos emanar o exaltarlo, y entonces podemos adorarlo como Dios demanda allí en Juan, que lo hagamos como Él está buscando a esos adoradores, con espíritu, con verdad, con todo el corazón, con toda nuestra mente, entendiendo que Él necesita adoración, que fuimos creados para adorar y que lo podemos exaltar como Él merece. Así es, yo creo que un punto muy importante, y yo creo que el principal para hablar sobre el tema de la música, es saber que el que creó la música fue Dios. Todo tipo de música, la clásica, el reggaetón, el rock, todo tipo de música fue creado por Dios. Ahora, ¿cuál es el punto en el cual vamos a tener una división? Y es que Satanás siempre ha querido ser igual a Dios. Ese es su propósito principal, porque él es el engañador, él es mentiroso. En él siempre vamos a encontrar eso. Quiere siempre suplantar al Señor. Exactamente. Y por eso entonces ahí él ha tomado, y uno de los campos que él ha tomado mucho. Protesto, y mis tazas de simitómanos, Dios mío. Ustedes van a recibir una si ganan. Ya, perdón. Entonces, Satanás siempre ha querido, y lo podemos ver cuando vemos en la Biblia, en la tentación del Señor, que es lo que Él le dice: si me adoras te voy a entregar reinos, te voy a dar, mejor dicho, se le ofreció la tierra, porque ciertamente Satanás es el príncipe de este mundo. Y cuando Él dice lo único que Él quería era que el Señor Jesús lo adorara. Eso es lo que Él siempre va a querer, adoración. Por eso Él ha usado la música también para que nosotros de alguna u otra manera le adoremos a Él. Entonces ahí viene la pregunta: ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? ¿Es esa adoración para exaltar al Señor, o de dónde vienen las letras, los tipos de música, los géneros que nosotros estamos escuchando? Porque la música siempre tiene ideales, pensamientos, siempre está influenciando, y a mí me molesta que hay jóvenes que escuchan música y ni siquiera saben lo que están escuchando, o cantan y ni siquiera tienen la razón de lo que están cantando o diciendo, simplemente les gusta el grupo. Cuando llegan acá, muchos adoran y ni siquiera saben qué están adorando, sino ya se aprendieron algo y lo cantan. Pero muchas de las veces nosotros tenemos que concentrarnos también en qué adoramos. Un dato curioso: nuestro pastor, él busca la adoración exacta y necesaria acorde al mensaje que él va a dar acá, y se mete en la presencia del Señor buscando traer a través de la adoración la presencia de Dios. Entonces ustedes con confianza pueden cantar esa letra con su corazón, porque saben que algo están esperando, y al final reclamar la promesa de esa prédica. Era un paréntesis para que, aún estando acá en la iglesia, sepamos lo que nosotros le cantamos al Señor, ¿no? Y si nosotros vemos la historia de la música, digamos, yo me acuerdo que yo leí alguna vez un documental donde decía que en la época de los Beatles, cuando ellos comenzaban a ser famosos, dicen que en esa época fue como un estruendo en el que en muchas partes se escuchó un nuevo tipo de música. Y muchas veces nosotros como cristianos no escuchamos al Señor, y entonces lo que pasa es que el Satanás se aprovecha de esto para tomar diferentes ritmos, cosas
cosas de moda, para poder relucir lo que él quiere, y por eso ellos fueron tan famosos en su momento. Y si nos vemos la historia de muchos cantantes que han sido muy famosos, su comienzo fue en el Señor. Elvis, hay una muchacha que no me acuerdo cómo es el nombre de ella, pero también fue muy famosa, y ella era cristiana, pero a lo largo del camino se van desviando, y a mí me pareció muy interesante que hace poco mi papá me contó que estuvo escuchando en una emisora un testimonio, pues en un programa, que una señora, una cantante de aquí de Colombia, abrió una academia de música, y entonces ella empezó a enseñarle a sus estudiantes, y descubrió que por el blues y el jazz era más fácil que ellos comenzaran a soltar la voz. Pero resulta que en la primera clase había un muchacho que tenía una voz espectacular, y la primera canción que ella le puso a cantar fue una canción que le entregaba el alma a Satanás. Empezaba a adorarlo y a decirle que lo adoraba, que lo exaltaba, que le entregaba su alma. Y entonces la mamá le dijo: no, ¿cómo en la primera clase va a hacer que mi hijo cante eso? Entonces ella lo que hizo fue que cambió la palabra Satanás o diablo por jazz, por blues. Entonces ya no cantaba, ya cantaba era te entrego mi alma blues, te sirvo blues. Pero de todas maneras ahí vemos el sentido por donde va, que quiere, lo que quiere es, y le pide: te pido que me enseñes a cantar. Y yo me sorprendía cuando escuché eso. O sea, le está pidiendo a Satanás que le dé el don de poder cantar y ser famoso y tener todas estas cosas, porque ellos saben que si rinden su vida a Satanás también van a encontrar éxito, porque eso es lo que él quiere. Si le adoramos, si lo adoran a él, él también va a regalarle cosas, pero al final lo que van a tener es... Hasta la próxima semana nos estaremos escuchando en su programa Discipulado a las Naciones. Este programa fue una producción de Radio Jubilo. Dios te bendiga. Visita la página en Facebook, Hechos Cristianos. Que revolucionó la alabanza. Denle la bienvenida a Juan Carlos. Este programa fue una producción de Obra Misionera como La Droga en la Noche, Ministerio Informativo. Con las mejores voces profesionales. Audios Mirandas.